noches, gracias por acompañarnos en 5 días. Y hoy, Pedro Guerrero y yo vamos a hablar sobre educación, el futuro de la educación. Pero Pedro, yo diría que el presente también, porque yo recuerdo cuando yo comencé primaria, en mi pueblo habían 2, 3, 4 colegios, un mismo programa, nadie cuestionaba. ¿Verdad que sí? Probablemente se buscaba el que estuviera más cerca de la casa porque todos tenían más o menos el mismo programa y nosotros salimos de lo más bueno, con valores, con muchísimas habilidades desarrolladas. Sin embargo, hoy día seleccionar dónde van a ir a estudiar a nuestros hijos es un dolor de cabeza. Porque muchas veces, y me ha sucedido, supongo que a ti, que a muchos de los televidentes que nos acompañan hoy, son tantos los factores que hay que evaluar para poder seleccionar la mejor escuela. E incluso vemos cómo los programas de hoy día no satisfacen en su generalidad a los estudiantes actuales. Antes el concepto de analfabetismo se resumía a quien no sabía leer y escribir. Hoy quien no maneja computadora, que están toda la era digital, significa un cambio permanente, un cambio constante. Quien no habla más de un idioma, pudiéramos considerarlo incluso ya analfabetos. Igual, la oferta académica ha tenido que ampliarse porque o están agotados las carreras tradicionales y no dan respuesta a los intereses que tienen nuestros hijos. Eso hablando de la academia ya superior, estamos hablando de universidades, pero incluso a nivel básico nos damos cuenta cómo los niños se aburren. En mi época, ¿quién hablaba de aburrimiento en la escuela? Cómo no se sienten motivados, cómo hay tantos conflictos de rendimiento escolar y de comportamiento. Y me pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con la educación de hoy en día, por no decir la del futuro? Bueno, este es un tema interesante que a mí me apasiona porque en definitiva yo recuerdo una de las profesiones que hice, no voy a decir el año, fue ser maestro normal primario. Se me vinculó a la educación siendo formado en la escuela vocacional para formar maestro normal primario. Aunque ya me he desvinculado y ya no hago docencia en ningún nivel, ni en primaria, ni en secundaria, ni a nivel universitario, porque el tiempo no me lo permite, pero es un tema que a mí he tenido que reflexionarlo, vivirlo y analizarlo de alguna forma. Y entonces yo quisiera que un poco también para ayudar a la reflexión entre nosotros y a la sociedad en sentido general, referirme incluso muy específicamente a la educación nuestra, la educación dominicana, claro, contrastándola con modelos educativos también de otros países. Y yo quisiera empezar diciendo que nuestra educación tiene virtudes y defectos en 3 dimensiones básicas. En el enfoque educativo que tenemos, en la ingeniería al detalle para diseñar, formular, implementar un sistema educativo de calidad, virtudes y defectos, y tenemos virtudes y defectos en quienes están gestionando eso. Entonces, y quisiera como analizar esas 3 grandes dimensiones. El enfoque que tenemos, que se refiere al modelo, a la manera de cómo nosotros debemos orientar los esfuerzos y los recursos para generar un sistema educativo de calidad. En la ingeniería al detalle para montar ese sistema y hacerlo efectivo, eficiente y eficaz y que responda a necesidades de nuestra sociedad y por otro lado a quienes han estado gestionando ese modelo. Claro. Entonces, en el primer punto yo quisiera decir lo siguiente y voy a empezar por las virtudes. Digamos, las virtudes tienen que ver porque nosotros definimos como país una ley que se ha denominado Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y esa ley, uno de los elementos que ha planteado, nos planteó una visión al 2030, nos planteó 4 ejes estratégicos relacionados al fortalecimiento de la institucionalidad, relacionado al tema de la inversión social, al desarrollo económico, al tema de seguridad y medio ambiente. Sí. Y después a partir de ahí se definieron unos objetivos generales y unos objetivos específicos, una línea de acción que tiene unos indicadores. Y eso después incluso se desagrega en planes plurianuales del sector público. Así es. Entonces es una virtud,
porque no teníamos ese enfoque y no teníamos elementos que nos unificaran como nación hacia dónde debíamos movernos. Sí, sí. Ahora, y esa es la virtud. Ahora, Tenemos ¿cuál es el mapa. Sí, tenemos un mapa. Vamos a ver qué hay en el territorio. Ahora, el mapa tiene un hándicap. Ajá. Y ahí viene una de las grandes dificultades para que tengamos un modelo educativo de calidad. Cuando tú analizas esa propuesta, esa ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y le pregunta a la propia estrategia, dime cuál es el modelo de desarrollo económico y social que nosotros debiéramos tener, no tenemos claridad. Y tenemos que ser honestos. La estrategia no nos permite identificar con claridad ¿Hacia dónde vamos? cuál es el modelo de desarrollo económico y social que nosotros necesitamos en función de nuestras características y nuestra ventaja competitiva. Claro. No nos lo dice. Y yo no quiero poner los ejemplos porque hemos tenido diferentes en ese estadio, diferentes gobiernos y cada presidente de alguna forma ha tenido un enfoque. Uno han dicho que debemos movernos hacia un desarrollo industrial para agregar valor a través de la producción, de la manufactura y de competencias de alto nivel. Otros han dicho que el modelo es el agropecuario. Otros han dicho que el modelo es agroindustrial conectado con el turismo. Pero son enfoques y modelos de quienes en un momento determinado han estado dirigiendo los destinos del país. La pregunta va a ser, ¿cuál es el modelo de desarrollo económico y social que necesitamos? Si no tenemos una clara definición de eso, el modelo educativo no va a poder apalancarse para poder formar a las personas en dos dimensiones básicas. Formarlo para la vida y formarlo para el trabajo. Porque los sistemas educativos tienen esas dos grandes dimensiones. Forman a la gente para la vida o forman a la gente para el trabajo. Pero si yo estoy formando para la vida y estoy formando para el trabajo y yo no sé cuál es el modelo de desarrollo económico y social, ¿en qué voy a concentrar los esfuerzos y los recursos educativos? Y es un elemento fundamental y trascendental que no hemos podido resolver. Si bien es cierto, reitero, que hay una virtud y es que por lo menos tenemos una estrategia nacional de desarrollo que plantea una visión, eje, objetivo, línea de acción, indicadores, al mismo tiempo el propio modelo, la propia estrategia no nos dice claramente qué modelo de desarrollo país nosotros necesitamos desarrollar e implementar en función de nuestras capacidades y nuestra competencia competitiva y nuestra capacidad competitiva en el contexto internacional. Por consiguiente, cuando yo le pregunto a quién debemos formar y para qué lo debemos formar, no tengo el referente fundamental. Porque todo sistema educativo no sabemos para dónde vamos. Y entonces estamos formando y por eso tenemos una dispersión en los programas de formación a nivel de educación inicial, básica, secundaria, universitaria, porque no sabemos qué ciudadanos necesitamos, sí. Porque no sabemos el modelo de sociedad que queremos darnos como país. Y entonces le generamos una disfunción al propio sistema educativo, porque no nos dice qué ciudadano y qué trabajador necesitamos formar. Y por eso tú ves la cantidad de recursos enormes de gente que se está formando y que le estamos sacrificando su propia esperanza. Lo estamos lanzando al mercado y no encuentran capacidad de ocuparse porque en definitiva nosotros no hemos definido con claridad a dónde vamos a insertar a esa persona en función del modelo económico que tenemos. Esa es la parte del enfoque. Y ahí tenemos un primer problema. El segundo elemento es la ingeniería del detalle. Ya tenemos un primer tema que es de carácter más estructural. El otro es la ingeniería del detalle. La ingeniería del detalle significa entonces cómo diseñamos ese modelo y cuáles son los elementos que aseguran la calidad de ese modelo. Y cuando nos metemos en ese nivel, entonces ahí tenemos que meternos en detalle básico. Uno que tiene que ver con el diseño de los programas de formación. Hoy sabemos que de 0 a 6 años los niños aprenden más que todo lo que van a aprender el resto de su vida. Sí, sí, sí. Por consiguiente, cuando queremos sentar una base sólida en la formación de los niños y por consiguiente de esos futuros adultos posteriormente, tenemos que tener una formación de 0 a 6 años sólida. Ahí tenemos virtudes. Creo que se han hecho grandes inversiones importantes en la creación de las estancias infantiles. Y eso es dando la oportunidad, sobre todo a los niños de menos recursos, para que tengan... Que son los más. Que son los más, para que tengan mecanismos en el cual se desarrollen, tengan un desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual. Claro, el problema es que tenemos un tema básico. No sabemos para qué estamos formando a esos niños. Claro. Pero digamos que es un nivel de avance. Claro, ahí tenemos que sentarnos a definir con claridad qué tipo de programa específicamente para ese desarrollo integral necesitamos desarrollar. Pero cuando nos metemos después, y yo quiero hablar del diseño de los programas. Nosotros aquí se ha estado planteando que tenemos un programa a nivel de educación básica inicial, un programa sobre la base de competencia. Sí, pero ahí tenemos disfuncionalidades. Porque nosotros hemos querido separar y dicotomizar las 3 dimensiones básicas que generan el aprendizaje, que son conocimiento, habilidad y actitudes.
Y por eso tú te das cuenta que nosotros tenemos por un lado asignaturas que están vinculadas a temas de valores, a temas de educación sexual, en la medida que eso sigue siendo una discusión y un debate, y por otro tenemos asignaturas vinculadas a las matemáticas, las ciencias naturales, la geografía, física, y hemos separado y hemos desintegrado la propia formación. El modelo de competencia requiere que nosotros integremos en el aprendizaje y en la currícula esas tres dimensiones, el conocimiento, la habilidad y la actitud, porque no son cosas separadas. No. Son temas que están implicadas. Y les voy a poner un ejemplo muy específico. Cuando yo estoy enseñando a un joven matemática, el valor de la responsabilidad, de la honestidad, es implícito al aprendizaje mismo de la matemática. Claro. Yo no le puedo dar valores por un lado y por otro lado darle matemática. El programa requiere que yo integre esas tres dimensiones en el mismo programa. Y eso está generando una serie de problemas porque la gente piensa que yo puedo ser ingeniero y ser ladrón. Ajá. No, bueno, pero los mismos valores, Pedro, porque una cosa son los valores que enunciamos y otros los valores que mostramos con el ejemplo. Y ahí nos vamos quizá atrás en lo que hablábamos en otro programa. ¿Qué importa si yo tengo unos valores que están definidos, que reposan en una pared, pero que en el día a día nosotros no somos ejemplos de ello? Así es. Entonces, el aprendizaje de la ciencia tiene inherente el aprendizaje de los propios valores. Yo no lo puedo separar. Ahí no es una solamente la capacitación, la formación de los alumnos que existen, sino quiénes son quienes van a impartir esos programas y dónde está la oferta o la preocupación o lo que le ofrecemos y cómo capacitamos y formamos a los formadores. Entonces, la virtud en esa dimensión del diseño de los programas, la virtud es que, bueno, hemos dicho que estamos avanzando en un diseño de programa por competencia, pero que tiene hándicap porque, en definitiva, ese programa por competencia rompió el concepto mismo de competencia. Porque estamos desarrollando competencias a nivel de las ciencias duras, a nivel de las ciencias de las humanidades y el tema de los valores y de las actitudes. Eso tiene que integrarse y eso lo requiere el modelo. El otro tema importante, vamos a hablarlo y vamos a continuar hablándolo después de esta pausa. ¿Qué te parece? Perfecto. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres, toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Gracias por continuar con nosotros en 5 días y hablamos de la parte quizás más importante que tenemos los países, es la educación. Aquí cada vez que sucede algo, nosotros decimos, es que nos falta educación. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país? Y quizás en el mundo y en otro programa pudiéramos ver esos otros ejemplos que sí han funcionado. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos para contribuir a esa necesidad nacional que es tener ciudadanos más educados, más formados, con más valores, que es lo que reclamamos, y que todo eso sea parte de una unidad del ser humano, del ciudadano? Así ¿verdad? es. Entonces hablábamos pues de una serie de factores que son indispensables para poder tener esa educación eficiente, ¿verdad? Integral, y nos quedamos en que íbamos a hablar, justamente yo me adelantaba un poco, del rol de los formadores, de los docentes, Así es. quienes enseñan, quienes son modelo e inspiración
para esa generación que, como yo digo, no son el futuro, son el presente, porque a ellos nos debemos y lo que vaya a pasar en el futuro es responsabilidad nuestra de lo que estemos enseñando hoy en día. Así es. Bueno, en esa otra característica de la ingeniería del detalle para tener un sistema educativo de calidad, el rol del docente juega un papel fundamental y cada vez más va a ser más importante. Y ni siquiera la tecnología, para aquellos que están aspirando a que vamos a movernos hacia una educación virtual, están totalmente equivocados. Hoy se sabe que el maestro juega un rol fundamental en garantizar y asegurar el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque la relación personal con el estudiante supera en la capacidad de afianzar el aprendizaje que cualquier ordenador. El ordenador, la tecnología va a ser una herramienta complementaria, fundamental, imprescindible, pero no va a sustituir al docente. No, y eso jamás. tenemos que convencernos porque lo que más genera aprendizaje hoy... Ni es la televisión, ni es el internet, ni son Claro. esos programas. Y ya O sea, hace más de 20 esa años en Estados relación Unidos se lo han personal. estudiado. Lo que más genera aprendizaje hoy son dos cosas. Nos genera aprendizaje y nos afianza las conexiones de la memoria, aquellas cosas que nos generan emoción y que nos resultan como ejemplo. Claro. Y el docente, una computadora no te va a generar la emocionalidad que te genera la presencia física y la relación y la interacción con otra persona. Que Ni te quede va a claro dar- que no es que lo estemos descartando, o sea, No. forman parte y forman parte Imprescindible. muy importante, imprescindible, pero no No van a sustituye. sustituir nunca al docente. Ahora tenemos que tener un docente, ¿qué tipo de docente necesitamos? Entonces aquí tenemos, voy a empezar con las virtudes. Vamos a decir que en el otro contexto se ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos años, sobre todo con el 4% de inversión que se hace en la educación, en formar a los maestros. Y eso es una virtud. Y creo que los maestros se han estado formando, han hecho maestría en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde el punto de vista pedagógico, en gestión de centros educativos, y eso está excelente. Ahí hay un simple problemita. Y es que en materia de la formación estamos en un ciclo vicioso. Porque ¿quiénes son los que están formando a los maestros en este país? Bueno, lo están formando los mismos que tienen los vicios. Y entonces esa gente va a las universidades nuestras a hacer posgrado, diplomado, posgrado, maestría, pero lo están formando a las mismas personas con los mismos vicios. Gente que no ha logrado modificar el paradigma y el enfoque educativo. Entonces seguimos formando maestros que piensan que su trabajo es dar clases. En mi No lenguaje, formar. no generar aprendizaje. Algunos creen incluso, algunos dan lástima 1, lástima 2. Sí, pero al docente no se le paga para que dé clase. Al docente se le paga para que genere aprendizaje, para que genere desarrollo de capacidades. Y entonces nosotros tenemos que incluso que tener docentes con la suficiente capacidad para transformar el pensamiento de esos estudiantes y crear las condiciones para que esa persona sea capaz de insertarse sanamente a la vida o sanamente al trabajo. Y eso requiere replantear naturalmente todo este enfoque que nosotros tenemos en la formación de los docentes. Yo no sé dónde lo vamos a sacar. Ahora, lo cierto es que desde mi punto de vista eso no puede estar superditado a lo que hemos venido haciendo. Porque estamos ahí no un ciclo virtuoso, sino un ciclo defectuoso en la medida en que estamos poniendo a formar a los propios docentes personas que tienen los mismos vicios y que no son capaces de entender el rol fundamental de un docente. Y en un docente se requieren 3 dimensiones básicas: conocimiento, habilidad y actitud. Conocimiento significa que tiene que tener un alto nivel de dominio de la materia. asignatura. La habilidad docente De y la habilidad comunicar. docente significa capacidad para poder nosotros generar aprendizaje, generar cambio en esos estudiantes, acorde a la necesidad y a los programas, los objetivos que tienen esos programas, y tienen que tener la actitud, la disposición para hacerlo. Y cuando tú analizas esas 3 dimensiones, nosotros tenemos problemas en las 3. Sí. Tenemos problemas en el nivel de conocimiento, porque los quienes están enseñando posiblemente no tienen esa competencia necesaria para poder generar esos cambios. En las habilidades, significa las habilidades pedagógicas, las habilidades metodológicas, para asegurarle a ese estudiante su aprendizaje. Y lo voy a plantear en estos términos, hasta cierto punto un poco radical. Un estudiante que esté en un aula no está supuesto a reprobar. No está supuesto a reprobar si hemos hecho la selección correcta. Por consiguiente, el docente tiene que garantizarle el aprendizaje y la aprobación de ese estudiante. La aprobación del estudiante es tanto una responsabilidad del estudiante como el del docente. Así es. Y quizás ahí, Pedro, yo lo resumo en términos mucho menos técnicos o nada técnico, y es que pasamos de tener maestros, realmente maestros, a tener empleados en el área de educación.
y la responsabilidad que hay de también no solamente preocuparnos por el salario que pueda devengar un docente, sino en su formación, en su nivel de compromiso, en el desarrollo y la aplicación de su ser profesión. profesional docente a ser docente profesional. Y nosotros tenemos aparentemente, bueno, a nivel de las universidades lo que nosotros tenemos son muchos profesionales docentes, pero no tenemos docentes profesionales que hacen de la educación su formación y por consiguiente desarrollan todas las habilidades. Y después usted te meta toda la infraestructura, siguiendo la ingeniería de detalle, toda la infraestructura didáctica para asegurar ese aprendizaje, entonces nosotros tenemos que invertir más en la capacitación de los docentes, pero en un enfoque que entienda que el rol de ellos es producir cambio y transformación para que ese estudiante desarrolle las competencias para la vida o las competencias para el trabajo. Sino competencia para la vida y el para trabajo. Así es. Porque no podemos, o sea, difícilmente o es imposible que una gente tenga éxito en el trabajo y no lo tenga en la vida. O sea, son indivisibles. Y la otra dimensión que quisiera abordar en este poco espacio son los gestores del sistema. Bueno, en mi percepción, y no que voy a entrar en los detalles de los actores, evidentemente, porque no hay necesidad, nosotros tenemos un sistema atrapado por más de 60, 40 años. Sí. Si cuando tú analizas quiénes han estado gestionando el sistema educativo dominicano, te vas a encontrar los mismos personajes y las mismas figuras. Eso significa que esa gente ha estado desarrollando el sistema bajo un paradigma del siglo pasado. Y hoy necesitamos replantear ese paradigma. Y no lo podemos hacer con los mismos actores. ¿De dónde lo vamos a buscar? No lo sé. Pero necesitamos gente que cambie ese paradigma y ese enfoque, porque si no cambiamos el enfoque, tampoco vamos a poder hacer de la inversión en educación rentabilidad social para desarrollar competencias para la vida y competencias para el trabajo. Y entonces necesitamos gente que repiense todo este tema. Sí. Y que asegure que la inversión en educación es rentable, que la inversión en educación tiene la suficiente eficacia para lograr los objetivos que queremos y es eficiente porque ahorramos tiempo y recursos para formar a las mejores personas y a los mejores profesionales. Y no tenemos que mandar los hijos probablemente a estudiar fuera o tenemos que pues valernos de profesionales formados en otras áreas. Creo que nosotros tenemos muchas oportunidades en ese sentido. Vemos que hay partes que ya han mejorado, que están bien, pero tenemos otras que todavía tenemos oportunidad de seguir desarrollándonos. Así es. ¿Verdad? El salto tiene que ser cualitativo a esta altura de juego. Sí, definitivamente. O sea, tenemos que entender que el recurso más importante que puede desarrollar una sociedad son sus recursos humanos y su capacidad y el conocimiento. Eso es lo que va a transformar a la humanidad. Y esa diferencia que algunos autores establecen entre los recursos bajo tierra y los recursos sobre tierra, tiene que ver con el conocimiento. Hay países que tienen recursos naturales enormes y el mejor ejemplo posiblemente que nos toca directo es Venezuela, que tiene todos los recursos naturales del mundo, sin embargo está viviendo en un caos. En un caos impresionante. Sin embargo, los recursos sobre tierra tienen que ver con las personas de ese territorio, con el nivel de conocimiento y de calidad de ese conocimiento que se genera para innovar, para generar calidad, para generar transformación y por consiguiente lograr los objetivos que una nación requiere cuando se propone objetivos claros en función del contexto en el cual ese país se encuentra. Eso es así. Vuelvo y repito, y parece muy repetitivo, una nación educada o conformada por personas, más que educadas, formadas, porque no es simplemente lo académico. Ya vimos cómo lo académico, el conocimiento que podamos tener es una cosa, pero los valores es otra. ¿verdad? Así es. Y no se trata de una sola dirección, no solamente son los alumnos que van a clase, son los docentes que dan el ejemplo, que enseñan, quienes gestan todo el sistema educativo y los programas. Y esto pues vinculado a una visión de desarrollo definida, clara, que todos sepamos hacia dónde vamos a caminar. Nosotros debemos replantear el sistema de compensación del docente. Sí. El día que aquí decidamos que nosotros vamos a tener un salario fijo y un salario variable, posiblemente logremos una revolución enorme en la propia educación. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros podemos discutir los esquemas, pero el día que al docente se le paga un salario base,
pero hay un salario que varía en función de del nivel de aprobación de sus estudiantes. Las cosas van a cambiar. Lo que estoy diciendo es, el día que en función de la proporción y porcentaje de los estudiantes que aprueban un curso se le va a dar un salario, con la condición de que él no puede evaluarlo, sino que lo evalúe un tercero, él se va a empezar a preocupar porque su trabajo es hacer que esos estudiantes aprueben y aprendan. Su trabajo no es dar clases. Esa es una propuesta innovadora, tomando en consideración que el dinero siempre es uno de los mejores estímulos, ¿verdad? Así es. Sin embargo, ¿cuánto me gustaría que fuera el nivel de compromiso? Que nos enfocáramos más en lo que podemos aportar, en hacer mejores ciudadanas para hacer una mejor nación, y que el dinero será simplemente una consecuencia. Yo creo que es posible, se puede hacer, podemos seguir creciendo en esa dirección. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes por acompañarnos en 5 días. Será hasta la próxima.